secretario general de ADOSAC, está en comunicación con nosotros, Pedro Cormac. Pedro Paulino Rodríguez, Nacional Río Turbio, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Paulino, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, acá Sí, estamos. está bien, está bien. Sí, yo, para contestar un poquito en tu introducción, que es así, nosotros hemos rechazado desde nuestro Congreso Provincial la oferta por considerarla insuficiente, ¿no? Digamos, no solamente hablar de porcentajes cuando hoy tenés realmente niveles de inflación muy altos y se ha devaluado, digamos, se ha depreciado nuestra moneda, es muy necesario en el sentido de que eh, sabemos que el gobierno por ahí está especulando con una inflación que no supere el 30%, pero la mayoría de las consultoras privadas están hablando de un 45-50%, ¿no? Entonces, ese es un elemento, digo, a tener en presente cuando el costo de vida y la canasta familiar de la provincia es muy superior a las ofertas que realizan. Y después, también esta idea de ya cerrar todo un año, digamos, con tramos tan extensos, sin actualizaciones permanentes, como nosotros planteamos, ¿no? Digamos, esta idea de ir indexando en función de las variables económicas, digamos, de la provincia y del país nos resulta fundamental, porque digo, es difícil cerrar una posición en el mes de febrero y saber que la situación es absolutamente o diametralmente diferente para el mes de septiembre o octubre, que es la oferta que están realizando por lo menos al último tramo, ¿no? Claro, tal vez la oferta debería cortarse en los tiempos y rediscutir la Acortarse, segunda parte del año. sí, no solamente acortarse, pero también, digamos, tener presente el hecho, primero, el acortarse implica también que tengan impacto en lo que tiene que ver con el medio aguinaldo. Después, digamos, que sea algo que tenga que ver, digamos, con lo acumulativo, que en este caso no lo es. Y como te decía anteriormente, también pensar, digamos, en la cuestión del porcentaje, porque si se toman siempre de la paritaria nacional como si fuera en realidad, digamos, la paritaria que define el resto de las provincias, la paritaria nacional pone un piso de arriba de 34, casi 35, ¿no? Pero digo, más allá de eso, y las sumas en negro que nosotros cuestionamos de esa paritaria, nosotros creemos que la oferta debe hacerse sobre el básico y la oferta debe hacerse, lógicamente, teniendo en cuenta todas estas variables. El tiempo, los recursos que existen en la provincia y la condición y la situación de los trabajadores, que en general realmente es una situación muy crítica, muy difícil, y que en los últimos años, bueno, lógicamente ha sentido en el bolsillo, digamos, los enormes, las enormes problemáticas económicas que lamentablemente tiene el país y que repercute siempre y se corta siempre por el hilo más delgado. Ah, la situación es bastante difícil, los tiempos son muy largos. Hablar de 46.000 pesos en septiembre, tal vez hablar hoy de 46.000 pesos es la realidad Claro, distinta, pero claro. allá, la verdad que no está muy claro. Y aunque sea lo que estipula el presupuesto nacional, del 36% tampoco alcanzaría. Digamos, no alcanzan hoy Claro, 46.000 pesos. claro. Yo, digamos, insisto en esta idea. Hoy es difícil marcar un número, pero el sentido común, digamos, lo que te está diciendo es que si hacen un ofrecimiento que el 10% llega hasta el mes de julio para cobrar recién en agosto, digamos, es la nada misma, ¿no? Digamos, sobre un cargo base, que es el que tomamos nosotros siempre como referencia en un cargo recién iniciado de zona 100. Digo, no, esas son las cosas que hay que contemplar, ¿no? Digamos, y nosotros vemos que la nafta aumenta toda la semana, que, digamos, cuando aumenta la nafta aumenta el resto, digamos, de lo que consumimos habitualmente. Entonces, bueno, digo, si el gobierno se comprometió a nivel nacional, junto con la CETERA, a que este año los aumentos docentes iban a superar a la mayoría del país a la inflación, pues que lo haga, pero midiendo la inflación como corresponde. Si ya enero midió 4% y febrero 3, y algo, la proyección, digo, a llegar a diciembre es muy superior al 29 que están ofreciendo hoy, ¿no? Porque nosotros las sumas en negros que agregan no las contamos, no las hacemos parte, digamos, de la oferta porque no le llegan a todos los docentes. Entonces es una oferta restringida, ¿no? Digo, cuando vos te dicen, te aumentamos el FONID, bueno, pero ¿quién lo cobra el FONID? Bueno, lo cobran solamente los activos, los jubilados no, los Claro. pensionados no. Entonces digo, ya ahí hay una limitación que por lo menos
para la consideración de nuestro sindicato es un gran y enorme limitante, cosa que por ahí para otras provincias no. Y lo mismo que conectividad, que es otro ítem que han inventado ahora, pero que ni siquiera tienen aportes, ¿no? Entonces, después decimos que salimos a defender la caja y te damos un aumento en negro. Esas son las contradicciones que nosotros tenemos que marcar permanentemente. Y no solamente, Paulino, en las cuestiones vinculadas a lo salarial, sino también en los aspectos laborales, ¿no? Digamos, se necesita claridad, se necesita diálogo. Bueno, el diálogo, digamos, en lo que tiene que ver con lo económico, se fue dando, pero el otro día nos sucedió en la paritaria que nos contestaban cosas que nosotros habíamos preguntado en la paritaria anterior. Entonces, tiene que haber un diálogo mucho más fluido en el sentido de que si nosotros consultamos, si pedimos información, esa información debe brindarse. Y es grave, en realidad, digamos, cuando en muchos casos no se da por la falta de información de los propios integrantes, digamos, de la cartera educativa, ¿no? Entonces, digo, para hacer referencia, el tema de la vacunación es un gran tema, más con lo sucedido en las últimas semanas, de los cuales no solamente el sector docente y precisamente ADOSAC necesita una información certera, la comunidad educativa Claro. necesita, digamos, esa transparencia para que no sucedan cosas como sucedieron hace un par de semanas o que posiblemente, digamos, por ahí siguen sucediendo y no lo sabemos, pero que son discrecionales y son abusivas y hablan del privilegio y lógicamente van en contra del interés colectivo, ¿no? Entonces, esas cosas realmente cuando nosotros decimos, bueno, ahora nos comentan en estos días, bueno, ya se empieza a, digamos, a vacunar a los docentes, bueno, ¿y qué criterios utilizan? ¿A qué localidades? ¿De qué manera? ¿En qué lugares? ¿Con qué registros? Bueno, digo, cuestiones básicas estamos exigiendo, ¿no? Y esas son las cosas, o si te comprometes y decís algo, trata de cumplirlo, y si no, trata de dar algún tipo de explicación. Claro, Siempre tomo, digamos, hay sí, un perdón, tema, Pedro, sí. quería cerrar esta idea porque digo, seguimos teniendo enormes problemas de infraestructura en toda la provincia, ¿no? Digamos, han habido compromisos, y en los últimos meses mucho más, parece que este es un año bastante, digamos, electoral en esas cuestiones, de obras que uno pasa, digamos, por enfrente y ves que están absolutamente igual, desde hace meses, desde hace años, ¿no? Digo, la Escuela 30 de Julio del Foro es un caso, digamos, ahí de la zona, pero Claro. esto sucede y se replica en toda la provincia. Entonces, digo, cuando decís que invertís en educación, cuando te preparás, porque tenés un contexto de pandemia, para que cuando vuelvas tus hijos estén en un lugar realmente seguro, donde haya integridad, digamos, la posibilidad de integridad física, y vos confíes en que te está dando la garantía, digamos, a esa escuela de que no le va a suceder nada. Bueno, si decís eso, pues cumplilo, no te quedes solamente en una cuestión retórica, porque después nos encontramos con una realidad absolutamente diferente a la que tenemos. Hay un tema que a mí me preocupa, pero que Educación dice que ha sido eficiente el ciclo lectivo el año pasado. A mí me caben dudas de 180 días presenciales, cambiarlos por 30 reuniones. A mí no me parece, pero como yo no soy docente, por ahí capaz que no termino de comprenderlo No, pero perfectamente. Pero ya el sí, segundo Paulino, o año sea, se complica si no hay una charla. Yo lo digo como un ejemplo, a ver, burdo. sí, Nosotros tenemos en Río Turbio como fuente principal económica la mina. La mina no la diseña Aníbal Fernández. Aníbal Fernández para tomar decisiones habla con los ingenieros en mina, con los técnicos, discute con los que trabajan y con los que se han formado, especializado, a ver cómo avanza, qué es lo que está pasando ahora, de a ver cómo se reinicia la mina. La educación, ¿por qué no discutirla con los docentes? A mí eso de claro, la verdad claro. revelada me preocupa. Sin dudas, comparto totalmente, digo, que por lo menos la discusión sea transversal, no solamente los docentes, los padres, los alumnos. Digo, no pueden ser las decisiones siempre de 3 o 4 iluminados que creen ser iluminados, porque en realidad, digamos, después dejan mucho que decir cuando uno analiza cuáles los resultados de la política educativa. Digo, uno no puede creer tan fácilmente o ilusoriamente de que, como dijo creo la gobernadora, el año pasado el 97% de los alumnos estuvieron conectados. Digo, y esto sin quitar ningún tipo de mérito al esfuerzo enorme que han hecho muchísimas familias, y ni que hablar, digamos, del sector docente, para que las cosas se puedan hacer de la mejor manera posible. Pero lo cierto es que han habido muchísimos déficits en cuanto a todo lo que tiene que ver con la conectividad.
y un déficit que es parte, digamos, de esta desinversión, que es parte, de alguna manera, de años, de décadas y décadas, en donde, bueno, no han habido las inversiones suficientes para que los pueblos de la provincia tengan la conectividad suficiente. Pero sabemos que no es como decías vos, la salida a largo plazo y de manera definitiva. Necesitamos, lógicamente, que vuelva la presencialidad, pero con garantías, ¿no? Digamos, con esa seguridad que, entre otras cosas, te da, por supuesto, el tema de la vacunación. Pero la vacunación, primero que no sabemos todavía si se ha terminado de vacunar a todo el personal docente, personal de salud, digo que era la primera etapa. Pero digo, más allá de la vacunación, también necesitamos esas garantías de que las condiciones de trabajo estén, lógicamente, a la altura de que no corra riesgo, digamos, esta posibilidad y esta necesidad que tenemos, digamos, del vínculo pedagógico, de rehacer de alguna manera y retomar ese vínculo pedagógico, pero para eso, insisto, necesitamos que haya paritarias donde se nos responda, brinde la información y se tome decisiones de acuerdo a lo que hoy está pasando. Y son muy graves las cosas que pasan, lamentablemente, en la provincia, por lo cual, bueno, nada, nosotros hemos pasado un cuarto intermedio, estamos con paro, estuvimos con medidas de fuerza la semana pasada, lo estamos esta semana, vamos a un cuarto intermedio el día jueves, porque nosotros creemos que, digo, más allá de, estamos viendo qué es lo que están sucediendo en otras paritarias, creo que lo que siempre tenemos como muy presente es que nunca hemos tenido gobiernos benévolos, digamos, en cuanto al hecho de hacernos una oferta realmente generosa, ¿no? Digamos, todo lo que hemos logrado, poquito mucho, siempre es a través del esfuerzo y a través de la organización y a través de la lucha, ¿no? Y esto es algo que para nosotros es importante, ¿no? Digamos, llevar a la negociación, pero también que no siempre las condiciones, digamos, tenga que ponerla la patronal, sino también nosotros exigir cuáles son las condiciones que realmente consideramos que deben respetarse, ¿no? Así que, bueno, en ese proceso estamos y esperemos que, bueno, el día jueves haya una oferta superadora, pero también se puede hablar de temas laborales y de temas pedagógicos, claro, y de temas de infraestructuras, de inversiones, y que las cosas que dicen las cumplan, y las fotos que sacan no queden solamente, digamos, en un álbum para hacer propaganda, sino que sean parte, lógicamente, de un proyecto a mediano o largo plazo, pero que, bueno, tenga una educación mucho mejor de la que tenemos. Pedro, como siempre, es muy gentil con la radio pública, te agradezco la charla. Un abrazo para ustedes, gracias.